Buenos días, niños. Bienvenidos a nuestras clases de este nuevo periodo. Este periodo los invito a la cocina de María E. Vamos a preparar unos deliciosos sándwiches. Apuesto a que no saben preparar sándwiches. Bueno, resulta que este periodo vamos a hablar de las razones y las proporciones. Entonces, para que comprendamos qué es una razón, vamos a preparar un sándwich. Mentira, yo estoy segura que todos saben preparar sándwich. Para preparar un delicioso sándwich necesitamos 2 tajadas de pan, ¿cierto? Y una tajada de queso, 2 por 1. Y una tajada de jamón, ¿cierto? Entonces, 2 es a 1. 2 tajadas de pan por una de jamón o por una de queso. Y si quiero otro sándwich, porque voy a invitar a otro amiguito, entonces necesito otras 2 tajadas de pan, ¿cierto? Otra de queso y otra de jamón. Entonces ya tendré, ¿cuántas tendré? 4 de pan por 2 de queso o 2 de jamón. A esto se le llama una razón. Y digo, 2 es a 1. O si tengo 2 sándwiches, 4 panes es a 2. A 2 quesos o a 2 jamón. Y así sucesivamente. Entonces vamos a invitar a otro niño a comer sándwich. Otra tajada de pan, otra de queso y otra de jamón. Y entonces ya decimos, 2 es a 1, 4 es a 2 o 6 es a 3. Eso es una razón. Veamos otro ejemplo. Todos sabemos cuánto cuesta un pasaje en Transmilenio, ¿cierto? Un pasaje a Transmilenio, para viajar en Transmilenio, cuesta 2.500. Entonces tenemos la razón. 1, un pasaje es a 2.500. Entonces, 2 pasajes costarán 5.000. Tengo la razón. 1 es a 2.500 y 2 es a 5.000. Bueno, veamos otro ejemplo. Tengo estos marcadores. Cada marcador gruesito, por cada 3 marcadores, tengo derecho a un resaltador. Entonces digo, 3 es a 1, ¿sí? Ahora, estos otros 3, entonces si 3 es a 1 y 3 más 3, 6 es a 2. Esa es otra razón. Entonces, ¿qué es una razón? Una razón es una comparación entre 2 magnitudes. La magnitud tajadas de pan con la magnitud tajadas de queso o tajadas de jamón. La magnitud número de pasajes con valor del pasaje. Y la magnitud número de marcadores con la magnitud número de resaltadores. A ello lo llamamos proporción. Ahora veamos matemáticamente cómo se representan las proporciones. Matemáticamente, las razones se comparan o se representan de 2 formas. La primera magnitud es el tema del cual voy a comparar, magnitud pan, magnitud jamón o magnitud queso, magnitud número de marcadores, magnitud número de resaltadores, magnitud dinero o precio y magnitud número de personas. Las magnitudes se representan A y B y se representan con 2 puntitos. Y esos 2 puntitos se leen es A. Se llama es A. Entonces yo digo A es a B. O tajadas de pan es a tajadas de queso. Tajadas de pan es a tajadas de jamón. Otra forma de representarlo es como una división. Como una fracción que significa una división. Entonces A sobre B. Ya sabemos que esto representa una división, ¿verdad? Porque el cociente
que obtenemos es la razón entre las dos magnitudes que comparamos. A es a B o A dividido B, obtendremos la razón. Veamos un ejemplo. Puedo decir, en la ciudad, por cada 5 vehículos que observamos, 3 son taxis. Entonces yo digo, 3 es a 5. O 3 sobre 5. Y ya sabemos que lo podemos expresar como un número decimal. Dividimos 3 dividido en 5. Un número en la tabla del 5 que nos dé 3. No hay un número a partir de 1, pero sí 0. Y coma. Colocamos 0 y 5 en 30, 6. Entonces, la razón de 3 es a 5 es de 0,6. Veamos otro ejemplo. En mi salón, por cada 2 niñas, hay 3 niños. Entonces digo, 2 es a 3. O 2 sobre 3. Y veamos cuál sería la razón. Dividimos. 2 dividido en 3. 0 al cociente. En 20, 6 por 3, 18 a 22. Y ya vemos que va a dar infinito. Entonces, 0,666 infinito. A ello lo llamamos una razón. ¿Qué es una razón? Es la comparación entre dos magnitudes. Bueno, ahora vamos a ver cuándo se forma una proporción. ¿Qué es una proporción? Cuando comparamos dos razones, por ejemplo, 2 es a 5. Recuerda que lo puedo representar como fracción. 2 es a 5 y tengo la otra razón, 6 es a 15. Son dos razones. Puedo decir que para preparar 2 panes necesito 5 gramos de harina y para preparar 6 necesito 15. Si esas dos razones son equivalentes, ¿recuerdan las fracciones equivalentes? ¿Cómo hacíamos? Multiplicando extremos y medios. Entonces, extremo con extremo y medio con medio. Si ellas dos son equivalentes, forman una proporción. 2 por 15, 30. Vieron los extremos. Ahora los medios. 5 por 6, 30. Como podemos ver, estas dos fracciones son equivalentes. Si dos razones son equivalentes, forman una proporción. A ellas se les llaman proporción. ¿Y cómo se representan? Se pueden representar con el signo igual, quiere decir que yo puedo decir 2 es a 5, le coloco el signo igual, pero no digo igual, digo como. 2 es a 5, como 6 es a 15. ¿Y recuerdan cuál era el signo de las razones? 2 puntitos, ¿cierto? Entonces, la otra forma de poder leer una proporción, digo, 2 es a 5, ¿cierto? Entonces, primera forma como fracción. 2 es a 5, equivalente con 6 quinceavos. O como proporción digo, 2 es a 5 y serían 4 puntitos para decir cómo. 2 es a 5, como 6 es a 15. Bueno, y como fracción, recuerdan, lo demostramos multiplicando extremos y medios. Ahora, ¿cómo sería con esta forma? Entonces, el primero y el último forman los extremos y los del centro forman los medios. Probemos. 2 por 15, 30. Y 5 por 6,
30. Entonces decimos que 30 igual a 30. Estas dos razones formaron una proporción. Veamos otro ejemplo. Tenemos la razón 10 es a 4. Recuerden, podemos expresarlo como fracción. 10 es a 4, como 5 es a 2. Estas son dos razones diferentes. 10 es a 4 es una razón, 5 es a 2 es la otra razón. Vamos a demostrar si estas dos razones forman una proporción. Entonces, cuando los tenemos como fracción, producto de extremo por extremo y medio por medio. Veamos. 10 por 2, 20 tenemos en los extremos. Y en los medios, 4 por 5, 20. Entonces vemos que esas dos razones son equivalentes. Cuando dos razones son equivalentes, forman una proporción. Y veamos la segunda forma. 10, recordemos, es a 10 es a 4, como 5 es a 2. 10 es a 4, como 5 es a 2. Y lo vamos a demostrar. Recordemos, el primero y el último número son los extremos. Y los del centro son los medios. 10 por 2, 20. Y 4 por 5, 20. 20 igual a 20. Son proporción. Estas dos razones son proporción. Veamos otro ejemplo. 9 séptimos, es decir, 9 es a 7. Y 4 quintos. 4 es a 5. Ellas dos son razones independientes. Se está comparando la magnitud 9 con la magnitud 7. Y viene de una situación. Por ejemplo, por cada 9 hombres en un determinado lugar hay 7 mujeres. O en un teatro, por cada 4 personas, 5 no pudieron entrar, ¿cierto? Entonces, son dos razones diferentes. Vamos a ver si forman proporción. Primera forma, extremos y medios. Entonces, 9 por 5, 45 nos dio en los extremos. Ahora veamos los medios. 7 por 4, 28. Como nos podemos dar cuenta, no son proporcionales. Entonces, el símbolo no quedaría igual, sino este es el símbolo diferente. El símbolo igual con una lineecita diagonal significa diferente. Es decir, que con el otro método, con la otra forma, también nos tiene que dar que estas dos son razones. Sí, la razón 9 es a 7 y la razón 4 es a 5, pero ellas dos no forman una proporción. Veamos. 9, los puntitos es a 7. Los 4 puntitos se dice como 4 es a 5. Bueno, extremo con extremo y medio con medio. 9 por 5, 45. Y los medios, 7 por 4, 28. 45 es diferente de 28, ¿cierto? Entonces, estas dos razones, esta es una razón y esta es otra, no formaron proporción. Entonces le colocamos el signo diferente. 45 es diferente de 28. Bueno, niños, entonces espero que hayan comprendido el tema de las razones y las proporciones. Los espero en nuestro encuentro por Zoom para que resolvamos los ejercicios propuestos y les deseo un feliz día.